La parsha de esta semana se llama Parshas Jukas. Jukas quiere decir literalmente regla, una regla específicamente irracional. Como vamos a estudiar hoy, el detalle sobre este tema. Hoy vamos a estudiar una sija del Rebbe, una charla del Rebbe, muy interesante, en mi humilde opinión, Tovshin Lamed Gimel 1973, que el Rebbe dijo en Parshas Para. Ahora explico qué es Parshas Para. ¿Por cuánto está relacionado esto con la parsha de nuestra semana, que habla de Paraduma también? Ahora explico qué es. Entonces, está dentro de lo que se llama el Likutei Sijes, las enseñanzas del Rebbe, que el Rebbe mismo publicó, digamos, mandó a publicar, y esta es la palabra del Rebbe, por así decir, a pesar de no haber sido dicha en Parshas Jukas, fue dicha en Parshas Para, pero tiene una relación muy profunda. ¿Qué significa Parshas Para? Parshas Para quiere decir cerca del mes de Nisan, cuando nos vamos preparando para Pesach, por cuanto aquellas personas que en la época de Beis Hamikdash, del templo, querían participar del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach, tenían que estar puros de impureza de muertos en particular, y la forma de purificarse es a través de un proceso con una vaca roja, que ahora no importa todo detalle, pero la cuestión es que antes de Pesach leemos esa parsha en la Toira, como simbolizando la pureza. Hoy en día igualmente estamos impuros, porque vivimos fuera de Israel, porque igualmente estamos impuros por haber estado en algún cuarto donde había un muerto, o de haber tocado a un muerto, etc. Igualmente estamos impuros. Hoy en día no hay diferencia en esta cuestión, excepto para los koyanim, algunas leyes que ahora no vienen al caso, para nada. Pero la cuestión es que Parshas Jukas explica las leyes de la vaca roja. La vaca roja quiere decir que era una vaca, literalmente, que era gran parte de la vaca roja, con los pelos rojos, solamente podía tener 2 pelitos negros como máximo, no importan los detalles honestamente. La cuestión es que la parsha de esta semana se llama Jukas, que, como vamos a estudiar, hay diferentes tipos de mitzvot. Y un tipo de mitzvot, pero esto lo vamos a ver más adelante, es Jukim, leyes irracionales. Entonces, de vuelta, esta sija del Rebbe explica un asunto muy interesante al respecto de todas las mitzvot. A pesar de que la parsha de esta semana empieza con una mitzvah particular, específica, que hoy en día ni siquiera se puede cumplir, más allá de estudiar las leyes de la mitzvah, etc. Pero esa mitzvah tiene una enseñanza global, fantástica, para todas las mitzvot. Vamos a comenzar. El comienzo de nuestra parsha, que se llama Jukas de vuelta, la Toira dice, Zois Jukas a Toira. Esta es como si subrayásemos la regla de la Toira. La regla. Y el Midrash dice sobre esta cuestión de la regla de la Toira. ¿Cuál es la regla de la Toira? El Midrash dice un versículo de Iyov. Mi iten toer mi tomei. ¿Quién daría que salga algo puro de algo impuro? Y el Midrash trae varios ejemplos. No me acuerdo todos los ejemplos, pero trae, por ejemplo, Abraham era hijo de Terach. Abraham era una persona buena, Terach era un desastre, por lo menos idólatra, qué sé yo. Después, por ejemplo, trae sobre Hizkiyahu Amelech. El rey Hizkiyahu fue un tzadik, un justo, incluso el Talmud dice que era Mashiach en su época, y sin embargo era hijo de Ahaz Amelech, que era un desastre, idólatra, asesino, etc. Entonces, miten tohoir mitame, mirá, de las cosas impuras salen cosas puras. Y el Midrash trae varios ejemplos ahí sobre esta cuestión. El punto es que el Midrash plantea, el punto es que no entendemos ni qué significa tahara, pureza, ni qué significa tuma, impureza. No se trata de, como unas malas traducciones de la Torá, inmundicia, algo inmundo. Inmundicia es algo sucio, erróneo. La pureza y la impureza no tienen nada que ver con algo sucio o algo limpio. Algo puede estar sucio y está puro, algo puede estar limpio y está impuro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La cuestión es que el Midrash termina diciendo, dice Akadosh Baruj Hu, dice Dios sobre el tema de pureza e impureza, Juka Jokakti. Esta es una regla que yo indiqué, dice Dios. Gzeira Gozarte es un decreto que yo decreté y no podés transgredirlo. Es decir, no pongas la cabeza ahí porque no lo vas a entender. No es algo racional, que algo es puro o algo es impuro. No tiene ningún tipo de sentido en la mente humana. Incluso al respecto de Paraduma, justamente la vaca roja de la parsha de esta semana, lo ilógico, quiero decir, lo ilógico de esta mitzvah, ¿cuál era?
entre varios detalles, pero ¿cuál es lo ilógico? Las aguas mezcladas con las cenizas de esta vaca roja servían para purificar a una persona e incluso purificar las ropas de esa persona si estaban impuras, con impureza de muertos. Y la persona que purificaba al otro, sus ropas quedaban impuras. Entonces es algo que no tiene sentido. Si yo puedo purificar a otro, ¿por qué yo me impurifico? No tiene sentido. Esto es paraduma, esto es lo loco, lo ilógico de la vaca roja. Entonces el Midrash trae varios ejemplos de esto que es la cosa y lo opuesto. Purifica e impurifica. Padre malo, digamos, hijo bueno. Y por cuanto el Midrash trae varios asuntos que tienen que ver con tuma y tahara, impureza. Y por el otro lado, pureza. Y todos juntos los vincula con paraduma, porque el Midrash los vincula con la vaca roja y con el versículo que da comienzo a la parsha de esta semana, Parshas Jukas, Zois Jukas Atoira específicamente. Y el Midrash explica que, evidentemente, todos los asuntos de Jukas Atoira, de la regla irracional de la Toira por excelencia, no es solamente para Aduma, no solamente la vaca roja, sino que hay algo que es Jukas Atoira. La Toira tiene algo de Juka. La Toira misma tiene algo de irracional. Si la Toira hubiese dicho en la parcha de esta semana, Zois Jukas para, estas son las leyes de la vaca, ok, las leyes de la vaca roja son así, así, así. Y son todas irracionales. Ok, Mazel Tov. Pero la Toira dice diferente. Zois Jukas a Toira. La Toira es irracional. ¿Qué es el asunto irracional de la Toira? ¿Y cómo funciona esto? ¿Y por qué para Duma? ¿Por qué esta vaca roja está incluido dentro de la Juka, la cosa irracional de la Toira? ¿Qué es esta cuestión que tiene la Toira que es irracional? En las palabras del Rebbe, es decir, que la Juka, esta regla de paraduma de la vaca roja, no es solamente un decreto y es irracional los detalles que la vaca, que impurificaba, que purificaba, que era así, etc. Como dice Maimónides también, nuestros sabios explican, el muerto no impurifica, no es así. Y tampoco el agua de la mikve, del baño ritual, purifica, sino que es un decreto de Dios, que no tiene ningún sentido. Como está escrito, Zois Jukas a Toira. Estas son las reglas de la Toira y punto. No es que el muerto tiene algo que te impurifica. El agua tiene algo, racionalmente hablando, te purifica. No. Dios podría haber decretado que te bañes en Coca-Cola. ¿Qué sé yo? ¿Y qué sentido tiene? Ninguno. Es una locura. Pero eso es lo que Dios decretó. Que te bañes en el agua y te purifica. Y como dice de vuelta, el Rambam Maimónides, es algo claro y sabido que las impurezas y las purezas son decretos de la Toira. Y no tienen ninguna cuestión racional. Es una cuestión de Juka. Esto quiere decir que a pesar de que Juka Satoira está hablando específicamente, la regla irracional de la Toira está hablando específicamente de impureza de muertos y cómo se purifica, así como suena literalmente de los versículos, pero evidentemente hay algo mucho más poderoso, mucho más amplio en este versículo, Zois Jukas a Toira, esta es la regla de la Toira, que no tiene que ver solamente con la impureza de muertos o la vaca roja, tiene que ver ampliamente con todo el concepto de la impureza y la pureza, y más aún, como vamos a estudiar, con todo el concepto de Toira. ¿Qué es la Toira? Vamos a ver. Es sabido que todo asunto en la Toira tiene una enseñanza. La palabra Toira viene de la palabra Hoirá. Hoirá quiere decir enseñanza. Todo asunto en la Toira tiene una enseñanza en el servicio a Dios para cada persona. En todo lugar, en todo momento. La Toira es eterna. Y siempre podemos aprender. Incluso las mitzvot y las leyes de la Torá que solamente se cumplían en la época del templo. Por ejemplo, para Duma, la vaca roja. O los corbanos, las ofrendas. Pero sin embargo, a pesar de que hoy en día no se cumplen físicamente hablando, espiritualmente hablando tiene una enseñanza, y esa enseñanza está tan vigente como cuando se cumplía materialmente hablando también. Y lo mismo en nuestro caso. Todo el asunto de las leyes de Tuma y Tahara, impureza por un lado y pureza por el otro lado, tienen que ver con la época del templo. Hoy en día no tienen prácticamente ningún sentido, casi ningún sentido. Hay algunos detalles aquí y allá en la halajá que todavía se aplican, digamos, pero casi no tienen ningún sentido. Pero, espiritualmente hablando, el contenido de lo que significa pureza e impureza está 100% vigente. Y más aún,
la enseñanza de Zois Jukas HaTorah no solamente que está vigente espiritualmente hablando, sino que esta enseñanza es para todos los Yehudim sin excepción, incluso para aquellos que no entienden lo que están leyendo. Abre un Humash, abre un libro de la Torah, lee y no entiende nada. ¿Qué está hablando? No entiendo nada. Aunque lo lea en su lenguaje, no entiende el concepto, no entiende nada de lo que lee. Sin embargo, por cuanto estamos hablando de la Torah escrita, la persona tiene que hacer una braja, una bendición para estudiar, a pesar de que no entienda nada. Porque ahí no está dependiendo su estudio de la comprensión. Las letras mismas de la Torah escrita son santas. Entonces, si hay una enseñanza que está vinculada directamente a un versículo de la Torah, Zois Jukas HaTorah, esta es la regla de la Torah, quiere decir que esa enseñanza tiene que ver con todo el mundo, incluso con el que no entiende nada. Por el otro lado, el estudio de los detalles de Paraduma, de la vaca roja, que están en el Rambam, Maimónides, en la Mishnah, ahí solamente podés decir una braja si entendés lo que estás estudiando. La Torah oral, Torah Shebe'al Peh, ahí las letras en sí no son lo que importa, sino el concepto, es la explicación de la Torah escrita. Entonces, si vos no entendés lo que estás estudiando, no estudiaste. En resumen, por ejemplo, si abrís un libro de Salmos y lees todos los tilim en hebreo, no entendiste nada, cero, estudiaste Torah. Abrís una página del Talmud, perdón, y la leíste y no entendiste nada, perdiste el tiempo. No estuviste estudiando Torah, no estuviste cumpliendo una mitzvah. Nada, no hiciste nada. Porque tenés que entender en la Torah oral. Pero el punto que el Rebbe quiere traer es, punto número 1, ¿cuál es la enseñanza de Zois Jukas HaTorah? Esta es la regla de la Torah. Esto por un lado. Y por el otro lado, ojo, porque esa enseñanza se aplica a todo el mundo. Por cuanto está vinculada directamente a un versículo de la Torah escrita que se relaciona con todas las personas. Bien, vamos a entender esto cuando entendamos primero otra cuestión. Es sabido sobre lo que está escrito, Zois Jukas HaTorah. Esta es la regla de la Torah. Como dijimos antes, aparentemente debería haber dicho Zois Jukas HaPara. Esta es la regla de la vaca. Sin embargo, por cuanto la Torah dice Zois Jukas HaTorah, esta es la regla de la Torah, quiere decir que esta mitzvah de la vaca roja tiene un contenido que nos enseña algo sobre la Torah entera. Sobre toda la Torah. Está explicado qué es lo que nos enseña sobre toda la Torah esta mitzvah de la vaca roja, y por eso se llama la mitzvah de la Torah, porque la cuestión es así. Esta mitzvah de la vaca roja, por cuanto es una juca, una mitzvah irracional, sin ningún sentido, incluso es tan irracional que es más irracional que las otras mitzvot irracionales, está por encima de todas, por así decir, como el Rebbe mismo va a decir más adelante, que ni Shlomo Amelech la entendía. Nadie entendía esta mitzvah. La Torah dice que Moshe Rabbeinu la entendió porque Dios se lo compartió, pero sea como fuere, es una mitzvah totalmente irracional. Por cuanto es irracional, justamente por eso es que tiene un componente fundamental que se encuentra en todas las mitzvot de la Torah. Y la razón es así. Cada mitzvah de la Torah, ¿qué es una mitzvah? Es Rotzoin HaElyon, es la voluntad de Dios. Esto es una mitzvah, lo que Él quiere. Esta voluntad divina trasciende totalmente cualquier lógica y sabiduría que uno pueda aplicarle a una mitzvah. Incluso las mitzvot que tienen una razón, por ejemplo, las mitzvot lógicas, no matar, no robar, ¿por qué? Y para tener una sociedad normal, una civilización, etc. Pero sin embargo, la esencia de esa mitzvah no es el porqué de la mitzvah, lo lógico y la razón de la mitzvah, sino que la voluntad divina, esa es la esencia de la mitzvah. Esa voluntad, digamos, anterior, se inviste en un porqué. Dicho de otra manera, yo quiero algo. Esa es la esencia, yo quiero. Después voy a buscar la justificación de por qué lo quiero. Porque me gusta, porque es rico, porque tengo hambre, porque... Pero en realidad no es que tengo hambre, no es que es rico, nada, pero yo lo quiero. La voluntad está antes, por así decir, del porqué, de la razón. La voluntad está antes de la razón, es superior a la razón.
Entonces, cada mitzvah, ¿qué es? ¿Cuál es la esencia de una mitzvah? Ratzon, es la voluntad de Dios. Dios quiere esto. Algunas mitzvot se invistieron en una razón, en un porqué, y las entendemos. Porque Dios quiso que entendamos tal o cual mitzvah. Hay otras mitzvot que quedaron, por así decir, en su estado más puro, más, primordial, en donde se ve y se siente la voluntad de Dios. No hay razón, no hay un porqué, no entendemos el porqué. Solamente se siente la voluntad de Dios. Por lo tanto, la observancia de todas las mitzvot, y es interesante que el rey va a extraer al final de la sija, que no es muy larga, una enseñanza impresionante. Impresionante, que esto lo hemos hablado muchas veces en Farbrenges, etc. Impresionante, así que vamos paso a paso. Punto número 1, cada mitzvah, ¿qué es una mitzvah? La voluntad de Dios. Trasciende el porqué. Por lo tanto, la observancia de todas las mitzvot, incluso aquellas que podemos entender con nuestra cabeza, de acuerdo a la lógica, tiene que ser de la siguiente manera. Tenés que cumplirlas, las mitzvot, no porque el intelecto y la razón indica que así debe ser, sino que, como decimos en cada mitzvah, tzivanu, ayer kideshanu b'mitzvoisav, Dios nos santificó con sus preceptos, vetzivanu, y nos mandó a hacer tal o cual cosa. Esta es la voluntad divina. Por eso tenemos que cumplir cada mitzvah. Y esta es la idea, justamente, del primer versículo de la parsha de esta semana. Zois hukas atoira, del comienzo de la parsha de esta semana. Zois hukas atoira. Esta es la regla irracional de la toira. ¿Qué quiere decir? A pesar de que las mitzvot se dividen en general en tres formas, hay tres tipos de mitzvot. Hukim, que son mitzvot irracionales. Eidois, son mitzvot testimoniales. Pesach, por ejemplo, recuerda la salida de Egipto. Sukkot recuerda las nubes de gloria. Y así sucesivamente. Shavuos, Matan Toira, la entrega de la Toira, etc. Mitzvot testimoniales. Y Mishpatim, por último, mitzvot racionales. No robar, no matar. Respetar a padre y madre. Tzedaka, por ejemplo. Caridad. A pesar de que hay tres tipos de mitzvot. Pero sin embargo, la esencia de todas las mitzvahs de la Toira, por eso sois Jukas a Toira, la esencia de todas las mitzvot de la Toira, ¿cuál es? Incluso de las mitzvot que son testimoniales y mitzvot racionales, la esencia es que son una juca. Es algo totalmente irracional. Y no solamente que son todas Zois Jukas a Toira, esta es la regla irracional de la Toira. No solamente esto, sino que son todas como para Aduma, como la vaca roja, que ni siquiera Shlomo Amelech la podía entender. Como dice el Midrash, soy sabio, decía Shlomo Amelech, pero esta está lejos de mí, no la entiendo. De vuelta, la esencia de todas las mitzvahs, ¿cuál es? Juca, esto es algo irracional. Por esta cuestión, desde esta perspectiva, que cada mitzvah es la voluntad de Dios y es totalmente irracional, encontramos muchos asuntos que son iguales en todas las mitzvot. Son todos como un denominador común en cada mitzvah. Como dicen nuestros sabios, al punto tal que nuestros sabios dicen, no empieces a evaluar qué mitzvah es más importante que cuál. Esta, la otra, mira, esta es más... No, olvídate. Hay un denominador común, o hay varios, como vamos a ver, denominadores comunes en todas las mitzvot, que no tienen nada que ver si es importante, entre comillas, o si a cada uno le parece importante o no. Está explicado en muchos lugares la diferencia entre Ratzon, voluntad, y Jochma, sabiduría. Esto que viene ahora el Rebbe no explica en detalle, pero el Rebbe hace referencia a otros lugares muy interesante, la lógica detrás de esto. Vamos paso a paso. Está explicado en muchos lugares la diferencia que hay entre sabiduría y voluntad. O sea, intelecto y voluntad. Son dos cosas diferentes. Intelecto es divisible. Tanto divisible en forma, lo voy a leer primero y después lo explico. Tanto divisible en forma general, es decir, un concepto es diferente de otro. Podemos pensar en el concepto de economía. Esto es todo un conjunto de reglas y de ideas, etc. O podemos pensar en los conceptos de medicina. Es otro conjunto de pensamientos, e ideas y reglas. No tiene nada que ver. Son conceptos totalmente diferentes. Y tienen diferentes formas, diferentes lógicas, diferentes introducciones, diferentes reglas generales, reglas particulares. Nada que ver uno con el otro.
Esto es en general división entre conceptos, de vuelta, en general. Y además, dentro de un mismo concepto, hay división también. Hay detalles más importantes, detalles menos importantes. Hay detalles más complejos dentro de un mismo concepto, detalles menos complejos. Dentro de una misma idea. Hay muchísimos detalles. Por el otro lado, esto es sabiduría, intelecto. Por el otro lado, voluntad no tiene división. Ni tiene división general, ni tiene división particular. Es decir, no solamente que no tiene división en particular en cada asunto, ahora explico esto en un minuto. Es decir, que cada detalle de la cosa que uno quiere, la voluntad en esa cosa es exactamente igual. Por ejemplo, no quiero una casa, quiero una casa. Ok, en una casa hay montones de detalles. Están las paredes, están los cuartos, están los baños, etc. Pero no tiene ningún sentido decir que si yo quiero una casa, la voluntad, mi deseo de la casa, se expresa más en las paredes que en el piso. O se expresa más en los baños que en el cuarto de juegos. Yo quiero una casa. Con todos los detalles que esa casa contiene, como yo la quiero, obviamente, cada uno quiere una casa de una manera diferente, y a pesar de que tiene un montón de detalles, pero la voluntad se expresa exactamente igual en cada detalle. ¿Qué vas a decir? ¿Que no querés un inodoro en el baño? ¿Y cómo? Ay, pero el inodoro no es lo mismo que la cocina. La cocina es mucho más linda y mucho más importante, qué sé yo, todo lo que quieras. Pero una casa sin inodoro no va a funcionar. Entonces la voluntad en la casa, a pesar de que hay montones de detalles en una casa, en cada detalle la voluntad se expresa exactamente de la misma manera. Eso es lo que yo quiero. Esto es lo que significa que la voluntad no se divide en forma general ni en forma particular. Es decir, cuando yo quiero algo, quiero esa cosa por completo. Y no importa cuántos detalles tenga esa cosa, mi voluntad se expresa por igual en cada uno de los detalles. Y esto es en particular, no se divide en cada detalle la voluntad, sino que es siempre igual. Por el otro lado, en general, todo lo que yo quiero, lo quiero de la misma manera. Eso es lo que yo quiero, realmente. No es que esto lo quiero de una manera y otro asunto lo quiero de otra manera, es todo igual, esto es justamente lo que yo quiero. Diferente de lo que dijimos antes al respecto de sabiduría. No es lo mismo la medicina que la economía. Son muy diferentes. En el término de voluntad es todo igual. No tiene división la voluntad. De la misma manera, las mitzvahs de la Toira, por cuanto las mitzvahs son voluntad de Dios, al final son todas iguales. ¿Qué vas a decir? ¿Que Dios quiere más que vos te pongas tefilín? ¿Que pongas una mezuzá en tu casa? Es la voluntad de Dios. Es lo mismo. Son todas iguales. El Alter Rebbe solía decir, si Dios nos hubiese mandado a cortar árboles, lo hubiésemos hecho con alegría. ¿Qué importa en qué se trata la mitzvah? Es la voluntad de Dios. Ay, Dios quiere que cocine jale para llaves y comas pan en llaves. Ay, es lindo eso. Nos juntamos todos alrededor de la mesa de llaves y prendimos velas antes de llaves y comemos y es re lindo. El ser de Pesach, y la matze que vuela para acá y el jaroice para allá, es re lindo. Cortar árboles. ¿Quién tiene ganas de cortar árboles? Me duele la espalda, no tengo ganas, estoy cansado. Es una mitzvah. Si fuese, obviamente no lo es. Pero si fuese una mitzvah estarían todos los judíos cortando el Amazonas entero. ¿Y cuál es lo lindo del tema? Nada. Pero es una mitzvah. Y lo haríamos con alegría. Porque el Iker, el asunto central de una mitzvah es Rotzen, la voluntad de Dios. Y por lo tanto, acá trae el Rebbe de un discurso hasídico del Rebbe Rashab. A veces, la verdad es que yo no sé un ejemplo de esto, y en la fuente tampoco está el ejemplo, pero a veces una parte de una mitzvah no sirve para nada. Y a veces, una parte de una mitzvah es como toda la mitzvah. El punto es que no hay división. O es mitzvah o no es mitzvah. Otro ejemplo, para terminar con estos ejemplos y avanzar en la sige. Es un ejemplo clásico conocido. Si yo quiero mandar un email a una persona, tengo que poner todas las letras del email como corresponde. Si yo me comí una letra nada más, por ejemplo un puntito, yo qué sé,
tuvia.com en lugar de tuvia.com, me comí un puntito nada más. Ya el email no llega. No hay una letra que uno pueda decir en un email, por ejemplo, que tiene mayor importancia que otra. O al revés, menor importancia que otra. Todas las letras son exactamente iguales. Y si falta una letra, por más que sea un puntito, puse el nombre de la persona, puse el nombre del servidor donde está el correo de esta persona. Me falta un puntito nada más. ¿Qué importa un puntito? Es una tontería. Un puntito más, un puntito menos. Poner una coma si querés. Es igual. No. Cada letra es fundamental. Esto es lo que quiere decir que la voluntad no tiene división. Es como si dijésemos todo esto entre comillas, que la voluntad de Dios es exactamente igual en el nombre de la persona, del email, etcétera, que en el puntito. Pero el nombre es más lindo, más importante, indica a la persona, y el puntito no indica nada. No está el puntito, no llega al email, no llega al correo. Esto es lo que quiere decir que la voluntad no tiene división. Es en todos los lugares, donde en todos los lugares se expresa de la misma manera exactamente. Ahora bien, este punto de que la esencia de una mitzvah es Ratzon Ha'elyon, la voluntad divina, este punto se expresa en general en las leyes de Tuma y Tahara, como vamos a ver. Por eso la Toira llama Zois Jukas a Toira. ¿Vos querés entender lo que es la Toira? Mirá las leyes de pureza e impureza. Y ahí vas a entender lo que es la Toira. Vamos a ver. Aleph. La Toira indica, porque hay leyes rabínicas que son diferentes, que no vienen al caso ahora, pero de nuestros sabios, la Toira indica que impureza solamente puede residir sobre todo el cuerpo. No existe el concepto que uno tiene una parte del cuerpo impura. O está todo impuro o no está nada impuro. Eso es una idea. Ya vamos a ver cómo el Rebbe las va aplicando estas ideas. O está todo junto impuro o está todo junto puro. No hay división. ¿Veis? Otra idea. Una persona se impurifica con el mínimo contacto. Neguía, tocaste un poquito de cosa impuro, de un muerto, lo que sea. Ya está, estás impuro. Es decir, que incluso con una relación totalmente insignificante y superficial con la cosa que impurifica, rozó un muerto, su mano rozó el muerto, no lo toqué, no lo agarré, no lo... Olvídate. Estás impuro con toda la fuerza de la impureza, todo el cuerpo, como dijimos antes. Entonces, punto número 1, todo junto se impurifica. Punto número 2, con el mínimo contacto, ya está impuro. Punto número 3, en mayor profundidad, este contacto, por más minúsculo que haya sido, no hay ninguna diferencia si fue a propósito, si fue sin querer, si fue forzado, te empujaron y tocaste un muerto. No querías hacerlo, ni siquiera lo... No importa. ¿Tocaste o no tocaste? Sí, listo. Ya estás impuro. Esto quiere decir que no solamente tocar físicamente hablando, sino que incluso cuando espiritualmente hablando, no hubo más que un pequeño contacto, una relación totalmente lejana, e incluso fue sin querer, contra tu voluntad. Con esto ya estás impuro. Paréntesis, acá el Rebbe no lo dice, pero esto está haciendo referencia claramente a ideas inapropiadas, que en cuanto uno entró en pequeño contacto con esto, ya te impurificó. Y el Rebbe, lo digo ahora para que sea claro, más adelante al final va a decir, lo mismo funciona al revés. El mínimo contacto que tengas con Yiddishkeit, con el judaísmo, ya estás puro, por así decir. Ya te tocó, ya te modificó por completo. Una mitzvah, una idea, un precepto. Comiste matzah en Pesach. ¡Oh! Pero no cumplís nada, no cumplís ni los años. No querés cumplir Shabbos, no querés cumplir Kashrus. Comiste matzah en Pesach, es una mitzvah. Tuviste un mínimo contacto con el judaísmo. Oh, aprendimos de las leyes de pureza e impureza, que el mínimo contacto ya impurifica todo. Oh, el mínimo contacto en lo positivo purifica a la persona por completo. Para ir teniendo una idea, el Rebbe lo va a decir más adelante, pero para ir teniendo una idea de qué significa Zois Jukas a Toira. La Toira entera es como las leyes de Tahara,
pureza y tuma, e impureza. Cuarto asunto. También los resultados de la impureza con la cual se impurificó la persona son absolutos al respecto de Kedusha. Es decir, de santidad. Es decir, la impureza no solamente generó una falta de relación de la persona con Kedusha, con santidad, sino que la persona sale por completo cuando está impura del dominio de la Kedusha, de la santidad. Por ejemplo, un Kohen cuando se impurificaba no podía estar en el templo trabajando. Directamente afuera, una persona que se impurificaba no podía comer de un korban, de un sacrificio que hizo, etc. Quedaba totalmente apartado. Y lo mismo pasa al revés. De vuelta, el revés lo va a decir más adelante. El mínimo contacto con Tahara, ya estás totalmente adentro. Ya estás adentro. Ay, solamente comí matzah en Pesach. Y no me importa el judaísmo. Ok. Con haber comido matzah en Pesach ya estás adentro. La razón de todo esto, de vuelta, repito, son 4 puntos. Punto número 1, la impureza afecta a todo el cuerpo por igual. No hay una parte que sí y una parte que no. Todo el cuerpo por igual. Punto número 2, con un contacto minúsculo, ya está todo impuro. Punto número 3, incluso si el contacto fue contra tu voluntad, no querías, fue forzado, no importa, vale igual. Punto número 4, en el momento que la persona está impura, queda totalmente afuera, listo, separado de lo que es Kedusha, de lo que es santidad. La razón de todo esto es porque en el asunto de Tuma y Tahara, impureza y pureza, ilumina en forma clara y concreta la voluntad de Dios. Y por lo tanto, como dijimos antes, la voluntad no tiene separación, son todos los asuntos iguales, todo por igual. Por lo tanto, se ve y se reconoce en forma clara que no hay diferencias entre mucho y poco. ¿Estaba muy muerto o poco muerto? Lo tocaste igual, no importa. ¿Tocaste un poquitito? No importa. No hay mucho o poco. ¿Ahí tocaste o no tocaste? No hay ninguna diferencia en la forma en que te relacionaste con la impureza. Incluso si fue una relación totalmente superficial, físicamente hablando, tocaste un poco, o espiritualmente hablando, estudiaste algo que no tenías que estudiar, viste algo que no tenías que estudiar, incluso si fue sin querer, fue forzado, no importa. La persona quedó totalmente impura. Todo el cuerpo por igual, tanto físicamente hablando como espiritualmente hablando. Y se cortó por completo su relación con Kedusha, con santidad. Esto es al respecto de las leyes de pureza e impureza. El asunto en Avodas Hashem, en el servicio de Dios, ¿cómo aplicamos esto? Gewalt, impresionante. Dijeron nuestros sabios, no te sientes a evaluar y a sopesar las mitzvot de la Torah. Y también en otro lugar está escrito, tenés que ser cuidadoso con las mitzvot simples, de la misma manera que sos cuidadoso con las mitzvot más graves. Para la persona, todas las mitzvot, todas, tienen que ser iguales. Es exactamente igual. ¿Qué mitzvah? No importa. Es una mitzvah. Es la voluntad de Dios. Y a pesar de que uno podría decir, ¿cómo puede ser que yo sea cuidadoso con un detalle pequeño que nuestros sabios dijeron? Nuestros sabios dijeron que hay que hacer así, así. ¿Cómo puedo yo ser cuidadoso con esto? De la misma manera como soy cuidadoso con la más grave de todas las graves mitzvahs. No tiene sentido. Que nuestros sabios digan que yo haga así, no es lo mismo que no matar a una persona. Pará, no matar es todo un... ¿Cómo? Éticamente hablando, moralmente hablando, no me podés comparar las cosas. A pesar de esto, no tocar, no ser cuidadoso con un pequeño asunto y una coma, por así decir, de nuestros sabios, es solamente tocar un contacto pequeño, entre comillas. ¿Y cómo podés comparar ese contacto pequeño con las mitzvahs más graves de las graves? No es lo mismo. Incluso la Toira misma nos dice que hay mitzvahs kala, simples, y mitzvahs hamures, graves. ¿Cómo podés decirme que son todas iguales? Por esto viene la enseñanza de la tuma, de la impureza.
desde la perspectiva del intelecto y el razonamiento, el porqué de cada mitzvah, es verdad, hay mitzvahs más simples y mitzvahs más complejas, más importantes y menos importantes. Pero esta es la lógica que nosotros entendemos de cada mitzvah. No es la esencia de la mitzvah. Desde la esencia de la mitzvah no hay ninguna diferencia. Son todas la voluntad de Dios. Y por eso tenés que ser cuidadoso en cada detalle, incluso los detalles rabínicos también son la voluntad de Dios. Esto es al respecto de cada mitzvah. No vengas a decir cuál es más importante que cuál, son todas iguales. Esto por un lado. Por el otro lado, en la persona que está cumpliendo la mitzvah, el Rebbe acá copia del Tanya, Igeres HaKodesh, que interesante, Igeres HaTshuva, perdón, y de Perek Havdalet 24 del Tanya. El Tanya dice, de acuerdo al nivel de defecto en el alma que la persona causó por una transgresión, porque cada transgresión genera una mancha, por así decir, en el alma, así también es la limpieza y el castigo que la persona necesita para poder limpiarse y expiar justamente esta cosa que hizo mal. Y lo mismo pasa al revés. La recompensa de cada mitzvah va a ser de acuerdo a la importancia, por así decir, de la mitzvah que hizo. Esto es, en general, por cómo entendemos cada mitzvah. Pero desde la perspectiva del punto central de cada mitzvah, que es de vuelta, que a través de una mitzvah cumplimos con la voluntad de Dios. Y la palabra mitzvah en hebreo está relacionada con la palabra tzavta, como tzevet, como un conjunto. Tzavta significa unión. El ikar, el punto central de una mitzvah, es unirse a Dios. Y esto es exactamente igual en todas las mitzvot. Cada mitzvah es tzivanu, que Dios nos mandó a hacer esa mitzvah. Y por lo tanto, y esto es algo fantástico que yo lo mencioné anteriormente, y acá en las palabras del Rebbe, incluso un pequeño contacto con algo que es contrario a la voluntad de Dios va a tocar, obviamente, tu relación con Dios. Por más pequeño que sea ese contacto. ¡Ay, no cumplí esta coma! ¿Qué diferencia hay? No. Toda tu relación con Dios quedó totalmente afectada. Y lo mismo pasa al revés. Si tenés un pequeño contacto con una mitzvah, por más pequeño, por más superficial que sea, por más básico que sea, ya estás todo puro. Ya estás todo adentro del sistema, por así decir. Esta enseñanza tiene que ver con cada uno de nosotros. Y por cuánto tiene que ver con cada uno de nosotros, quiere decir que tenemos la capacidad de llevar adelante esta enseñanza cada uno de nosotros. Incluso el más pashut pshutim, dice el rey, el tipo más simple de todos los simples. Y es por eso, como dijimos antes, que esta enseñanza aparece en la Toira escrita, en un paso, que en un versículo en la Toira escrita, Zois Jukas a Toira. Estas son las reglas de la Toira. Esto es la Toira. Tuma Betara. Impureza y pureza nos expresa y nos muestra qué es la Toira, la voluntad de Dios. ¿Qué es una mitzvah? Conectarse con Dios, cumplir con su voluntad. Incluso para alguien que no tiene idea de lo que está haciendo. Cuando uno va a un médico, no le pregunta al médico todos los detalles de por qué tiene que tomar ese remedio. El médico dice, te duele esto, te pasa aquello, tenés que tomar tal remedio. Pero cuando uno va al rabino, el rabino le dice, tenés que ponerte tefilin. ¡Ey, no! ¿Pero qué estás hablando? Shtusim, tonterías y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Este sentimiento en la observancia de las mitzvot, que incluso ser cuidadoso con las cosas más básicas y simples, tiene que ver con toda mi relación con Dios, aunque sea una coma nada más, afecta por completo mi relación con Dios. Esto surge del Etzem HaNeshama, de la esencia misma de la Neshama, del alma. ¿Cómo podés lograr sentir una cosa así? Que cualquier coma de tu vida, cualquier puntito, cualquier asunto, detalle de tu vida, pensamiento, palabra, acción, que es contrario a la voluntad de Dios, afecta por completo tu relación con Dios. Esto es porque hay un Etzem HaNeshama, un alma, la esencia del alma, que trasciende totalmente la lógica. Si uno solamente se va a basar en la lógica, bueno, si cumplís muchas mitzvahs, estás muy relacionado con Dios. Cumplís pocas mitzvahs, estás poco relacionado con Dios. Y de vez en cuando una transgresión, ok.
Has Shalom, Dios libre y guarde. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que te separaste de Dios? No. Hago un montón de mitzvahs, también hago alguna que otra opuesta, por así decir. Pero yo estoy relacionado a Dios. El Rebbe acá está enseñando, basado en el Tanya, basado en diferentes lugares, que no es así. No. Al respecto de Tuma, ¿por qué se llama Sois Jukas a Toira? Está la regla general de toda la Toira. Porque la Tuma, el mínimo contacto, ya estás impuro. Y como es sabida la frase famosa, un Yehudí no quiere y no puede estar separado de Dios. Este sentimiento lo puede tener cualquier Yehudí. Todos, sin excepción. Porque está relacionado con la esencia misma de la Neshama, la esencia misma del alma. Y a pesar de que es imposible, obviamente, estar en este nivel en forma constante, yo siempre esté sintiendo así constantemente, y que ilumine en forma revelada la relación con Dios en todo momento, es como vivir constantemente a Levi. Ojalá fuésemos tzadikim, etcétera. El Tanya dice, y el de la Gemara lo trae, del Talmud, a Levi. Ojalá una persona rezase durante todo el día, porque cuando estás rezando, a Levi, ojalá también, pero estás constantemente pensando en Dios. Ojalá y uno estuviese todo el día rezando, pensando en Dios. Es muy difícil, plantea el Rebbe, estar constantemente a lo largo de todo el día, todos los días del año, pensando en esto. Es muy difícil. Pero sin embargo, cuando en momentos especiales del año, por ejemplo, cuando leemos esta parsha es Jukas, que es Jukas a Toira. Esto es lo que significa toda la Toira, la voluntad de Dios y el vínculo con Dios, etc. Cuando estamos estudiando esto, entonces queda ahí una especie de marca. La persona fue consciente de este asunto, de la relación con Dios, etc., como explicamos ampliamente. Y esto tiene que servir para continuar a lo largo de todo el resto del año, todo el resto del día, etc. Sentir la importancia que hay en cada mitzvah, porque son todas iguales, son toda la voluntad de Dios. Y esta enseñanza no solamente es para uno mismo, que uno pase a ser consciente de cuál es mi relación con Dios, cómo la estoy afectando o no, Has Shalom, Dios libre y guarde, a través de cuidar cada coma y cada punto. No solamente esto, sino que nuestra relación con los demás también. Cuando estás ocupado en acercar el corazón de un Yehudí a la Toira y a las mitzvahs, se te puede ocurrir en tu corazón que si vos no sos exitoso en lograr que el otro cumpla las mitzvahs, que si sos exitoso en lograr que el otro cumpla las mitzvahs más graves, más importantes, o en general, Toira, mitzvahs, ok, suficiente. Si puedo hacer esto, suficiente. ¿Qué me tengo que ocupar de que el otro cumpla cada detalle de los sabios y Rabbanan? Dicen, en general el tipo hace las mitzvahs. Uno podría pensar así. Y sobre esto viene la respuesta, así como en el lado negativo. A través de un pequeño toque en algo negativo, en algo malo, un pequeño contacto en algo malo, puede afectar, Dios libre y guarde, a toda tu relación con Dios. Igual pasa del lado positivo. Puede ocurrir que a través de que logres en el otro que sea cuidadoso en un asunto de Torah y mitzvahs, que no des más que un pequeño contacto, donde nuestros sabios dicen una coma acá, saques a la otra persona de la situación de oimek tajas, de la profundidad del mal, por así decir, y lo eleves alto, arriba, oimek roim, a la profundidad del bien. Esto es toda la sige, acá termina. Pero, ¿cuál es el mensaje que el Rebbe está diciendo? Obviamente uno siempre tiene que apuntar a lo mejor, a lo más elevado. Pero, humildemente, yo querría decir, de lo que el Rebbe está planteando acá es, si vos lográs que un Yehudí haga una mitzvah, un asunto, por más minúsculo, entre comillas, que te pueda parecer, o que a otros les pueda parecer, estás vinculándolo con Dios, a ese Yehudí. Y estás vinculándolo toda su vida con ese Yehudí. A pesar de que fuera un pequeño toque, por eso sois Jukas a Toira. Tuma, la impureza, tocaste un poquito y ya estás impuro entero. Tocaste una mitzvah, ya estás todo metido dentro de Yiddishkeit, dentro del judaísmo. Te toma por completo, por más que haya sido algo minúsculo, insignificante, por más que ni siquiera lo hiciste a propósito.
No lo hiciste porque querías hacer, no cumpliste, te pararon en Canin y Corrientes, en Scalabrini, Ortiz y Corrientes, los muchachitos de Chabad, y te pusieron los tefilín, vos pusiste el brazo, y el chico te puso los tefilín, y te dijo, decís, no me hinches, nene, lo hago porque me da pena decirte que no, lo hago porque ay, qué lindo este chico que me está pidiendo. Aún así, no lo hiciste porque querías, no importa. Estás vinculado con la esencia misma de Dios. Estás vinculado con la voluntad de Dios. Estás conectado. Tzavza, tzivui, jibur, unión, mitzvah. Estás conectado. Por eso la parsha de esta semana es tan importante. Y se llama Zois Jukas Toira. No Zois Jukas Para. Esto es lo que es Toira. La Toira es Juka. Es irracional. Es la voluntad de Dios que trasciende totalmente la sabiduría. Y es nuestro vínculo con Dios. Eso es Toira. Esto es Zois Jukas Toira.